Estamos entrando con el proyecto de pensiones y por lo tanto ahí con la ministra, que también me pidió, la ministra Jara, transmitirles su saludo y sus excusas de no poder estar acá, pero además, como saben, asumió también en el comité político del gobierno. De ahí que como ministerio hemos estado haciendo esfuerzos por estar en todas las discusiones, en todos los debates. Y también la oportunidad de poder contarle un poco cómo hemos ido avanzando y también la posibilidad de dialogar con ustedes, porque en todos estos temas lo fundamental, y eso ha sido un sello que hemos defendido fuertemente como ministerio, es el tripartismo y el diálogo social como base para ir construyendo proyectos y propuestas desde el mundo laboral. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecerle al directorio por la invitación, desearles un excelente congreso. Para nosotros también los lineamientos, las definiciones que toman ustedes acá son base también de ver cómo podemos ir construyendo una agenda laboral de manera tripartita. Aquí estamos avanzando en transformaciones muy aceleradas y que están cruzando la agenda laboral. La transformación tecnológica, productiva, la automatización, la robotización de procesos que están ocurriendo en la minería. Esto está ocurriendo en distintos sectores productivos, pero me quiero anclar específicamente en lo que está ocurriendo en la minería hoy día. Los desafíos socioambientales que a veces hacen chocar o cruzar o tensionar los dilemas de empleo con los dilemas de una minería sustentable. Y no siempre es fácil hacer conciliar esos objetivos. Porque sabemos que afecta no solamente a los trabajadores de las mandantes, contratistas, a las comunidades que en general viven alrededor de la faena, y también la transición demográfica. Estamos avanzando a una pirámide poblacional con promedios de edad mayores, lo cual también nos lleva a ir construyendo sistemas de seguridad social distintos a los que habían en otro momento. Y sobre todo con este principio de colocar la seguridad social en el centro de las políticas públicas. En eso nosotros como gobierno hemos trabajado cuatro ejes que cruzan todo el programa y también las políticas laborales. Colocar en el centro el trabajo decente como un principio fundamental y a partir del cual pensar todas las políticas laborales. Avanzar fuertemente en una agenda de reducción de brechas de género. Sabemos que la minería también tiene que hacer ahí su trabajo, de incluir más mujeres en el mundo laboral con mucha fuerza. Los objetivos socioambientales, es decir, cómo avanzamos en procesos productivos que sean más amigables, que no constituyan zonas de sacrificio. Y también, por supuesto, un desarrollo territorial mucho más descentralizado, que es quizá uno de los problemas de concentración que vivimos en el país. O sea, ustedes generalmente todas las faenas están en distintas regiones, producen buena parte o la gran mayoría del producto nacional y muchas veces vemos que en las regiones, que en las comunas eso no queda. Y por lo tanto también tenemos que hacer un esfuerzo en esa dirección. ¿Qué hemos hecho en estos primeros poquito más de casi 7 meses? En primer lugar nos tocó, y digo nos tocó porque no era parte del diseño original de nuestro programa, tener que enfrentar la crisis del empleo. Nos encontramos con un déficit de puestos de trabajo muy alto y por lo tanto construimos toda una batería de subsidios, de apoyos que tienen que ver con el IFE, los programas que están justamente apuntando a recuperar el empleo. Al mismo tiempo que nos tocó negociar y dialogar con la CUT en el alza del salario mínimo más grande que ha habido en los últimos 29 años. Y además con algunos mecanismos que hoy día han permitido que el alza de la canasta básica tenga algunos mecanismos de protección contra el alza de la inflación, que la estamos viviendo de manera importante y por mucho que se eleven los salarios, la inflación está siendo un factor durante este año y quizá el primer semestre del próximo va a ser uno de los factores importantes que vamos a tener que afrontar. En ese contexto nos concentramos en dos grandes proyectos, dos grandes reformas. Y además son reformas que no son parte de un programa que hubiéramos definido a partir de un grupo de técnicos o un grupo de especialistas que dijeron, bueno, estas son las reformas que el país necesita, sino que son dos reformas que fueron levantadas fundamentalmente por distintas actorías del mundo sindical, como son la reforma a la reducción de jornada laboral. O sea, la reducción de jornada laboral no es un proyecto que inventó este programa y que a este gobierno se le ocurrió de la nada,
sino que tiene su trabajo anterior. Por ahí escuchaba a Iván que estaban explicando un poco cuál había sido el diseño de esta reforma, y quiero explicarlo algunos elementos porque me parece importante, porque esta semana, el 19 de octubre, se empieza a votar en el Senado. Y eso no solamente implica que el proyecto técnicamente esté bien sustentado, que es algo que trabajamos en las mesas técnicas durante estos últimos dos meses, sino que también es importante empujarlo, respaldarlo, cuando las conquistas representan y expresan las demandas del mundo sindical. Uno espera también que eso tenga un correlato de respaldo, de apoyo, porque finalmente estos proyectos avanzan de esta manera, no solamente con propuestas técnicamente sostenibles. Y en eso es un proyecto que yo diría que tiene tres grandes principios, que creo que es importante destacarlo. El primero, que busca una reducción efectiva de la jornada laboral para el conjunto de la fuerza de trabajo, afecta al Código Laboral. Hay también una discusión de cómo vamos a avanzar en el sector público, pero ese va a tener otro carril, va a tener otro carril de proyecto que implica cómo avanzamos en 40 horas en el sector público. Pero a nivel del Código del Trabajo, dijimos, esto hay que avanzar en una reducción efectiva de la jornada, pero adaptándose a las distintas realidades productivas. Que eso era un componente importante para alcanzar que este proyecto, que a lo mejor hace 3, 4 años atrás, y para quienes recuerden cuando comenzó la tramitación la actual ministra vocera Vallejo, que en ese momento era diputada, junto a la diputada Cariola, que hubo mucha resistencia. Recuerden que se decía que una serie de actividades cotidianas no se iban a poder llevar adelante, que la economía probablemente iba a tener dificultades para seguir produciendo. Hoy día esa conversación ha cambiado. Yo diría que a nivel de los grandes actores empresariales, y eso ha sido de público acuerdo, hay un consenso a nivel país que la jornada laboral tiene que reducirse a 40 horas. Y en eso nosotros tuvimos cuidado de, además de avanzar en la jornada de 40 horas, que la jornada tradicional, la de lunes a viernes de 45 horas, que afecta alrededor de un 80% de la fuerza laboral, que va a ser la que va a reducir su jornada ordinaria, abrimos un debate sobre lo que implicaba una reforma de reducción de jornada laboral en las jornadas excepcionales. Y creo que ahí el diálogo que pudimos hacer con ustedes, con las distintas organizaciones sindicales de la minería, fue fundamental. No solamente porque pudimos abrir variantes de reforma que fueran al mismo tiempo más descanso efectivo, más beneficios, sin ser tan disruptivos muchas veces en sistemas de turnos que en la minería generalmente se pactan, se negocian, se discuten. Teníamos que resolver cuestiones prácticas de pronto que hacer con un tercer turno cuando hay campamentos, por ejemplo. Y en ese diálogo creo que las propuestas y la posibilidad de avanzar en una reducción de jornada alternativa con esquemas de días compensados también le dio mucha fuerza a la propuesta. Y eso creo que es un reconocimiento al trabajo que hicieron ustedes, fundamentalmente. Haber sido capaces primero de llegar a un entendimiento entre las distintas organizaciones sindicales, que hay que decirlo acá también, no es una característica de todos los sectores productivos. Hay en sectores productivos que todavía no nos podemos sentar a la mesa, porque hay una dificultad de las organizaciones a veces del mundo sindical de sentarse a la mesa. Segundo, de ponerse de acuerdo en una agenda. Y tercero, que esto yo creo que además tiene un valor adicional, que han sido capaces de ir a dialogar con el Consejo Minero y haber llegado a ciertos bordes sobre los cuales se podía discutir la reducción de jornada. Entonces, en ese contexto nos parece importante que esta propuesta que permite, porque en el caso de ustedes, por los sistemas de turno, estas promediaciones de 42 horas, pueda significar un avance a 40 horas, pero con estos esquemas de jornadas de días de descanso compensados que dan algo así como 8.6 días al año, 8.4, y eso finalmente lo terminamos cerrando en 9 días al año. Esto también es importante porque en otros sectores productivos que también tienen esquemas de turno de 7x7, de 14x14 y otras alternativas, también esto significó como una guía. Hay otros sectores productivos que también tienen sistemas de turno y que no fueron capaces de llegar con propuesta. Entonces, muchos han dicho que esto es la propuesta para la minería. No, esta es la propuesta para todo el conjunto de aquellos esquemas de jornadas que tienen
jornadas excepcionales que autoriza la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, también a esto hay que decir este reconocimiento que de cierta forma ustedes hicieron la propuesta que va a reorganizar el esquema de jornadas excepcionales en el país justamente a partir del peso que le dieron al preparar esta propuesta. Entonces, en ese sentido nos parece que es un aporte muy significativo. Bueno, en esa línea también hay que señalar que como ministerio hemos empujado el tripartismo, ¿ya? El tripartismo implica sentarse a la mesa con el mundo sindical, el gobierno y el mundo empresarial, lo cual no siempre es fácil, porque implica tener diferencias, implica buscar mecanismos para discutirla y muchas veces complicado es poder llegar a acuerdos y decir, bueno, mira, no estamos de acuerdo en todas estas cosas, porque además eso es parte de cualquier democracia, de tener diferencias, pero en los puntos que podemos tener acuerdos, empujarlos, porque al final del día es bueno para el país también. En ese contexto, nosotros inauguramos el Consejo Superior Laboral, que desde el Ministerio creemos que sea el órgano representativo donde se tomen los grandes acuerdos del mundo sindical, del mundo empresarial y del gobierno. Ahí estén representados 3 representantes del mundo sindical, 3 representantes del mundo empresarial y 3 representantes del gobierno, que en este caso son Trabajo, Economía y Hacienda. Y creo que una de las señales más importantes del peso que se le quiso dar al Consejo Superior Laboral es que en este momento hoy día está sentada la ministra del Trabajo, Janet Jara, está sentado el presidente de la CPC y está sentado el presidente de la CUT. Esto lo señalo porque muchas veces estos consejos superiores laborales, cuando pierden peso, lo digo yo, empiezan a ir los subsecretarios, después de los subsecretarios empiezan a ir el representante del subsecretario y así, y así, y así, y cuando les quitamos peso político a los espacios tripartitos, finalmente las decisiones que ahí se toman después no tienen el peso y no avanzan. En eso, ustedes como CETEMIN también hicieron un aporte relevante, a propósito de que se tuvieron que, por decirlo así, apurar para llevar con una propuesta más o menos articulada de 40 horas, pero también, y esto lo recibimos hace poco en el Consejo Superior Laboral, se va a abrir un capítulo minero. ¿Eso qué significa? Que vamos a crear al alero del Consejo Superior Laboral que ve los temas macro laborales, pero que obviamente no tiene la expertise ni la especificidad para discutir sector por sector productivo, y durante los próximos meses se va a constituir el Consejo Superior Laboral, el capítulo minero, donde van a haber representantes tripartitos de gobierno, de las empresas mineras y de la CETEMIN también. Eso también creemos que es un avance relevante porque así como ahora nos tuvimos que apurar para discutir sobre 40 horas, hay muchísimos temas laborales que vamos a tener que discutir en estos 4 años. Y en la medida que esto además va creando institucionalidad, y esto es bien importante, queda instalado en el Ministerio una instancia que no depende de la voluntad del gobierno de turno. A lo mejor uno podría pensar que en este gobierno, bueno, instalemos las mesas, total, vamos a ir avanzando en los distintos temas, pero cuando uno le da institucionalidad y por lo tanto hay un órgano que por decreto tiene que funcionar, eso va dejando instancias permanentes para que el mundo sindical pueda seguir avanzando. Y en eso el Consejo Superior Laboral, el capítulo minero, probablemente quizá uno de sus primeros desafíos, además de ir construyendo esta agenda laboral común, va a ser avanzar en la ratificación del convenio 176 de la OIT, que como saben, bueno, ustedes tuvimos en La Moneda para el Día del Minero y de la Minera, donde se plasmó la voluntad de ratificar este convenio, pero además en un país donde por lo menos las brechas que tenemos no son tan significativas, pero que requiere de ciertos hitos, donde también se va a necesitar el trabajo de ustedes. Los convenios de la OIT tienen que ser ratificados tripartitamente. Eso implica que hayan instancias de diálogo y de consulta previos, tripartitos también. Y por lo tanto también como ministerio vamos a desplegar en los próximos meses instancias que nos permitan ir difundiendo qué es el convenio, cuáles son los compromisos que el país adquiere cuando los ratifica, cuáles son las normativas que se tienen que ajustar y sobre todo pensando que es un convenio en un año que ha sido, hay que decirlo, duro para la minería en términos de accidentabilidad laboral. Hemos tenido que lamentar varias muertes de compañeros en la faena
es que vamos a tener un estándar que vamos a poder aplicar y que nos va a permitir ir avanzando en accidentabilidad cero y en estándares también de seguridad laboral y de accidentabilidad relevantes. Entonces, ese es un trabajo que al menos esperamos poder hacer de manera conjunta, de manera tripartita durante este segundo semestre, y ojalá, así como también hoy día se está discutiendo en el Congreso la ratificación del convenio 190 de la OIT, contra el acoso y la violencia laboral, específicamente por razones de género, y ya está empezando a avanzar. Esperamos también que en los próximos meses, después de estas instancias tripartitas y de discusión que tengamos con las distintas organizaciones, ojalá ya estemos prontamente también a enviarlo al Parlamento y que se pueda avanzar en esa dirección. Temas que vamos a empezar a discutir durante estas semanas también: la reforma al sistema de pensiones. Es una reforma que no va a ser sencilla, es una reforma que llevamos ya por lo menos 2 intentos de reforma en 2 gobiernos de orientación política bien distinta, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno del presidente Piñera, y en ambas no se llegó a acuerdo. Y eso es una demanda social muy relevante. Hoy día el actual sistema de pensiones, que no tiene el principio de seguridad social en el centro, hace que después de toda una vida de trabajo miles de personas caigan en la línea de la pobreza, después de toda una vida de trabajo. Además de todas las desigualdades que hay en términos de género, sabemos que las mujeres tienen pensiones mínimas, entonces avanzar en la PGU, una PGU base importante, este 6% solidario que estamos proponiendo como gobierno, además del 10% de cotización individual, creemos que va a ir construyendo un sistema de seguridad social y cuyo fin fundamental es subir las pensiones. Más allá del esquema específico, de cómo participan los actores, la reforma que estamos enviando al Parlamento a finales de mes tiene como principal objetivo subir pensiones. Y eso es algo que también va a requerir de bastante trabajo, porque es una reforma compleja y que genera antagonismos en la sociedad, y por lo tanto creemos que ahí también hay un trabajo importante. Somos Federación Minera de Chile.